otra de las mentiras del desarrollo personal, las afirmaciones positivas. Te tiran una parte de esto, ¿no? Como, bueno, escúchate esto, escribite esto, hacete estos post-its y tu vida va a cambiar y lo probas. Y tal vez notaste que alguna de estas afirmaciones tuvo un impacto, hubo un cambio, ocurrió algo alrededor de eso, pero muchas otras no. O probablemente ninguna. Pero tal vez ves que a otros sí les funciona. De hecho, te muestran evidencia de esto, por supuesto. Entonces lo seguís sosteniendo y apostás en que en algún momento va a ocurrir. En algún momento va a ocurrir que yo me levante y mi vida haya cambiado y todas estas afirmaciones den su fruto, por decirlo, me causa gracia decirlo así. Se me vienen estas pelis, lo he visto en varias pelis o en series, no te sé decir en cuáles ahora, donde el protagonista o la protagonista empieza su día, ¿no? Y está esta música inspiradora, imágenes inspiradoras, y hasta lo notas en el semblante del protagonista, y mientras sale a correr o va manejando el trabajo o se está haciendo el desayuno, se pone estas afirmaciones, estas grabaciones, y está todo espectacular, hasta que llega el momento en el que se saca los auriculares o llega a la oficina o lo que sea, y se rompió la burbuja. Se acabó esa burbuja inspiradora y de hermoso semblante y se encuentra con un sonido de la vida real, con un compañero, una compañera, el jefe o en la propia casa se le cae, se le rompe no sé qué, como que de repente es otra cosa lo que está pasando y de hecho obviamente se suele mostrar en estas escenas que esa vida de esta persona no tiene nada que ver con las afirmaciones que recién estaban haciendo, recién estaban reproduciendo, ¿no? Bueno, un poco así, no sé si esto te hace sentido, te sentís identificado o identificada, si te ha pasado de estar en esos procesos de repetir frases que sentís que ya llega un punto que son vacías, pero que te seguís esforzando y forzando, hasta incluso de, bueno, como anular esta parte negativa que, no, que siente que no. Y también mostrar hacia afuera una imagen de que yo estoy haciendo esto y está todo bárbaro, porque claro, como a los otros le funciona, yo soy probablemente la única persona en el mundo a la que no le funciona, entonces, bueno, voy a disimular, cosas que se me vienen ocurriendo, ¿no? Si algo de todo esto te hace sentido, quédate, porque la idea de este episodio es, bueno, un poco ahí adentrarnos en el por qué esto no funciona así, por qué no te sirven, por qué tal vez llegas a odiarlas, por qué incluso pueden ser contraproducentes. Hay una explicación incluso desde la psicología, nombre para ponerle a esto. Y bueno, obviamente también la idea no es solo comprender por qué no estaría funcionando, sino encontrarle una vueltita, darle una vueltita de tuerca, porque obviamente, ¿para qué es este episodio? Como todos los demás, ¿por qué nace esto? Porque nacimos para ser ilimitados. Ese es el nombre de este podcast, así como es meta y punto de partida, hacia dónde y desde la cual comparto todo lo que surge en estos episodios. Y obviamente pienso, y yo sería una de las que se anotaría en esto, ¿quién no quiere o quién no querría que fuera tan simple como eso, ¿no? Repito unas frases y un día me despierto y florecieron, cambió mi vida, solo con repetir frases. De hecho, hay frases muy repetidas como esto de solo con desearlo, con la fuerza suficiente, tanto lo deseas que el universo va a conspirar a tu favor, y un montón de estas cosas, y como decía recién, bueno, anular estos pensamientos o sentimientos que se podrían denominar negativos, porque bueno, estoy siendo impura. Y bueno, probablemente lo has intentado. Si es así, me gustaría que me cuentes si te ha funcionado realmente.
Y si algo de esto te funciona, bueno, ¿en qué porcentaje realmente esto te funciona? Pero bueno, también se me vienen estas pelis donde se dicen cosas, ¿no? Como un mantra, como viéndose en el espejo, o como decía recién, los post-its, las frases inspiradoras. De hecho, hoy en día en los celulares se ponen recordatorios, hay un montón de recursos para eso. De hecho, yo en mi baño, en los azulejos, tengo escritas a veces frases, tal vez no una afirmación positiva, sino expresiones o cosas que a mí me resultan inspiradoras. Pero como algo aislado, es algo anecdótico, quedaría en algo anecdótico, ¿no? Tal vez también ya has empezado ese proceso de eliminar del vocabulario palabras o expresiones negativas como que alguna cosa es difícil o como el famoso no puedo. Yo esto también lo hice y es extraordinario cómo podemos llegar a cambiar nuestras vidas cuando logramos transformar ciertas cosas, no como algo vacío o aislado o forzado. En esto de forzar, a veces también se me viene que cuando empezamos a darnos cuenta de esto, decía, ay, sí, es importante que yo cambie mi vocabulario y mi lenguaje, porque mi lenguaje habla de quién yo estoy siendo. Bueno, esto es mucho del coaching, pero seguramente lo has escuchado si no sos coach también, de la PNL también. Pero bueno, el estar siendo, quién estoy siendo, etcétera, y cómo el lenguaje expresa lo que hay oculto y viceversa. El lenguaje como creador, como co-creador. El tema es que también cuando entras en eso, te podés ir para el otro lado, entre comillas. ¿A qué me refiero con esto? A forzarte todo el tiempo a hablar perfecto, ¿no? Como, no, uy, dije esto, uy, dije lo, uy, 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 como que, ay, dije, no, tendría que haber dicho así, lo tendría que decir. Obsesión, nueva autoexigencia desbloqueada. Al menos a mí me ha pasado en esto del desarrollo personal, en mi camino propio y en mi camino como acompañante de otras personas, de detectar esto muy fácilmente. Cuando la persona logra tomar conciencia de algo, quiere estar todo el tiempo tomando conciencia y se torna en una autoexigencia nueva, un bucle nuevo que, ay, que activa, no me salía. Y también esto de encontrar lección en todos lados, ¿no? Como, bueno, me esfuerzo, me estoy como exigiendo en repetir las afirmaciones, en no usar las malas, entre comillas, malas expresiones, expresiones negativas, en que tengo que aprender de esto, tengo que aprender de lo otro. Todas exigencias y sobrecargas. Se me viene también la palabra lecciones, bueno, encontrar la lección en todos lados. Bueno, tal vez me estoy yendo de tema, pero antes de seguir, ya que nombré lo de las lecciones, me acordé, hay un episodio del podcast eh, que tiene que ver con esto. Hace unas semanas alguien me escribió para decirme que podía hacer en uno de los episodios hablar de esto de las lecciones que manifestamos, las lecciones que nos aparecen, que nos llegan, que el universo nos trae, etcétera. Si eso es algo que te interesa, te voy a dejar el episodio por acá y, y bueno, ahí profundicé y desmembré un poco ahí si realmente son lecciones o no, si las trae el universo o por qué no llegan o no llegan, etc. Volviendo a esto de la repetición de las frases. Hay algo en esto que nos hace sentido y tal vez por eso suena convincente cuando nos proponen lo de las frases, lo de las afirmaciones positivas. ¿Qué es esto que suena convincente? La repetición. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con algo que ya se ha comprobado científicamente de la neuroplasticidad del cerebro. El cerebro tiene la capacidad de modificarse a sí mismo a partir de ciertas cuestiones. Una de esas es la repetición, involucra la repetición, sí o sí involucra repetición.
No por algo que yo haga o que ocurra aisladamente, mi cerebro se va a modificar, pero sí si yo si yo aplico la repetición en esto, se va a modificar el cerebro. Y si bien no vamos a entrar ahí ahora, sí es importante saber que, bueno, cuando yo hablo de esto de las vías neuronales que nosotros ya hemos generado, también lo hablé en otro episodio, esas vías neuronales no se construyen en un solo día, por una sola vez que hacemos alguna cosa, sino por la repetición. Yo en su momento te doy el ejemplo de cuando entras al baño y prendes la luz, si es un baño que vos ya conoces, no tenés que hacer el ejercicio de buscar a dónde está la perilla de la luz y levantar el brazo y mandarte la señal. No, ya lo incorporaste, ya lo aprendiste, pero para haberlo aprendido y que el cuerpo lo haga de forma autónoma, hubo, tuvo que haber repetición, hubo repetición. Entonces nos hace sentido que la repetición de afirmaciones, o sea, tanto las repito, tanto las repito, tanto las escucho, que va a llegar el momento que va a funcionar. Pero no es así, spoiler, no es así. Por sí sola no sirve para eso. No es sentarme, repetir afirmaciones como decía, ya sea escuchando o las leo en el baño o lo que sea, y me siento a esperar a que esto ocurra. Para nada. ¿Qué es lo que puede generar esto? Primero, la nada misma. No pasa nada. Perdiste tiempo. Fin. Pero puede ser peor. Generarte esta ansiedad de la expectativa, ¿no? Como, bueno, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Por qué no está ocurriendo? ¿No? Y entrar como en este bucle, en este loop, te va a generar la ansiedad, te puede generar estos bucles, te puede generar frustración, la comparación misma que hablábamos antes, ves que a otros les funciona y a vos no. Tal vez esos otros están poniendo en práctica estas otras cosas que vos solo estás haciendo afirmaciones positivas. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar también? Que te estoy contando como de lo más simple, que no pase nada, a lo más desagradable y más complejo, y es que justamente a partir de esta frustración y a partir de estas contradicciones que empiezas a sentir, sientas que vos sos el problema, como dije antes, que lo estás haciendo mal. Ahora se me viene, bueno, puede ser una idea para otro episodio, esto de el fake it till you make it, lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, repetí estas afirmaciones, como decimos, como dábamos el ejemplo de la peli, igual la realidad, o sea, cuando salís de esa burbuja y qué sé yo, tu cuenta bancaria sigue teniendo la misma cantidad de plata, o seguís teniendo deudas o nuevas deudas, tu pareja sigue sin ser la pareja ideal, seguís tal vez atrayendo personas con dinámicas tóxicas, o todavía no apareció tu alma gemela, o el trabajo ideal. Seguís detestando ir todos los días a ese trabajo, hablar con ese jefe, atender clientes, no sé, depende del contexto de cada quien. Inserte aquí cualquier cosa que le está significando malestar en su vida y que está pretendiendo cambiar con afirmaciones, ¿no? Es como que me resulta hasta cruel. Sigo viviendo una vida, entre comillas, miserable, poniendo la esperanza en la repetición de una afirmación, que en muchos casos es incluso una afirmación que hace otro, porque me mandó la grabación, o compré la grabación, o descargué, o conseguí. Sería extraordinario, sí, que mi vida cambiara así, de mágicamente, como entendemos desde algún punto la magia, solamente por repetir una frase, escuchar una frase. Pero bueno, ahí está ese círculo vicioso. Frustración, no ver los cambios, sentirme fallado, sentirnos impostores. No, no tiene nada que ver en este caso, no estoy hablando del síndrome del impostor, pero ojo, que algunas cosas que estoy diciendo están muy relacionadas sin querer queriendo. Pero bueno, esto de sentirte impostor tiene que ver con la explicación que mencionaba antes desde la psicología, que se llama disonancia cognitiva.
¿Qué es lo que es la disonancia cognitiva? Es básicamente cuando lo que decís y haces en tu día a día no condice, no está en coherencia, está en conflicto con lo que son tus creencias y tus valores. No sé si te está haciendo sinapsis algo de esto que estoy diciendo. O sea, lo que digo y hago puede ser repetirme estas afirmaciones está en conflicto con lo que yo creo. Ahí vamos a abrir un poco más acá. ¿Por qué entonces no funcionan? Sino que terminan siendo contraproducentes. Justamente porque empiezo a percibir esa incoherencia de que yo me estoy diciendo algo, pero en realidad no está ocurriendo porque yo creo algo totalmente distinto, creo de creer, también de crear, pero estoy hablando de creencias, creo algo totalmente distinto, entonces soy un fraude, pero soy un fraude, primero soy un fraude para mí, soy un fraude para los demás, pero soy un fraude para mí porque soy como la incoherencia andante, la incoherencia en patas. Digo una cosa, bueno, y si estás en el desarrollo personal, profesionalmente hablando, como yo, por ejemplo, y te dedicas a acompañar a otras personas en esto, y qué sé yo, esa disonancia cognitiva es incluso mayor, porque te sentís más fraude todavía, porque yo tendría que tener resultados, porque yo tendría que saber que esto es, cómo funciona esto, y no lo estoy sabiendo. Esa es la parte como que alimentas más tu mirada de impostor, pero el fraude que decía antes tiene más que ver con la disonancia cognitiva. No me lo creo, no me lo creo, básicamente. Entonces, no sé, me digo a mí misma, soy saludable, soy saludable, soy saludable, pero, en, pero esa incoherencia interna de que todos los días tomo 2 litros de gaseosa y paso por un fast food todos los días y como comida chatarra y no sé, evidentemente estoy haciendo, diciendo y creyendo y encarnando cosas totalmente distintas. Entonces, no me creo ni a mí misma. No puedo creerme. No puedo. Soy incoherente. Y toda esa incoherencia y ese conflicto interno, obviamente, nos va hundiendo cada vez más. Por eso hablaba de esto de que encima son contraproducentes. No en todos los casos va a llegar a este nivel de conflicto interno, porque también va a depender de cuánto es la brecha entre eso que considero posible, probable, que creo, no creo, que hago, que digo. Puse el ejemplo recién de soy saludable y espero que mágicamente un día despertarme y estar saludable y ser saludable, pero no hago ningún cambio al respecto, ¿no? También pensaba antes esto, o creo que lo mencionaba esto de llegamos a odiar esto de estar escuchando las afirmaciones positivas y tratando de negar estas partes negativas, entre comillas, o cuestionadoras, porque si a otro le funciona, a mí me tiene que funcionar. Y además hay que ser positivos, entonces no puedo tener una mirada negativa, una emoción, entre comillas, negativa y toda esta contradicción y este conflicto interno, pero no quiero escuchar una sola afirmación positiva más. Me harté, detesto la acción de escuchar esas afirmaciones. No quiero ver más los post-its, no quiero leer más los carteles del baño, no quiero escuchar a nadie que tenga una mirada agradable, optimista de la vida. No te soporto, no te soporto. Acá se me viene algo que me ha pasado mucho y que justo hace poco lo hablábamos con una amiga. Es muy notorio como culturalmente, ay, los perros están en full, espero que Zoom esté filtrando esto, porque grabo en Zoom, por supuesto. Es muy notorio como culturalmente estamos como programados, aprendimos que bueno, que una persona hable en negativo o hable con cierta empatía, con
cierta queja, con cierta crítica, etcétera, aceptable y aceptada. Pero cuando la gente se cruza con una persona optimista, con una mirada alegre de la vida, que es capaz de hacer un comentario agradable y amoroso, la gente tiende mucho más a considerar que esa persona le pasa algo. ¿Qué le pasa a este que habla así? ¿Qué se fumó? Como dicen por acá. ¿No? Entonces, tal vez también parte del rechazo que podemos tener interno a estas afirmaciones positivas provenga un poco de ahí también. O sea, yo acepto y considero natural, común, normal, normativo, el hablar negativo, el quejarse, el tener una mirada pesimista, y me choca la mirada optimista de otros, la mirada agradable, la mirada liviana, suave, amorosa, que pueden tener otras personas, me choca. Me choca, me resulta impostada, me resulta que la única manera de que una persona se exprese de esa forma es estando drogado o alcoholizado. Ojo con de qué maneras podemos descubrir creencias y contradicciones nuestras que nos están poniendo trabas hacia conseguir y alcanzar a aquello a lo que aspiramos. Y volviendo a esto, entonces, un poco en línea con lo que venimos diciendo, la sensación de que hay que reprimir todo esto negativo, porque si estoy queriendo que me funcionen las afirmaciones positivas y no hablar de esta forma y qué sé yo, bueno, como toda esta represión que empezamos a generar de lo que estamos sintiendo o pensando. El tema es que ya sabemos, y si no es algo que sabes, lo vamos a mencionar de todas maneras, las emociones no desaparecen, no mueren, no se diluyen, sino que se estancan, quedan ahí vivas, se van acumulando. Por un momento les bajaste el volumen si se quiere, pero en algún momento va a aparecer nuevamente. Se me viene el ejemplo, bueno, acá hace algunos años en Argentina, hace bastantes años, cuando yo era chica en Argentina, se había puesto de moda el bloating. Hoy se conoce un poco, pero bueno, me acuerdo que en una época fue como furor. Bueno, esto de las humedades en las paredes y taparlas. Las afirmaciones positivas vendría a ser esto de agarro la pintura, compro pintura nueva, pinto la pared y queda divina. Un rato, unos días, un tiempito queda divina. Porque si hay humedad detrás, debajo, dependiendo de cuál fuera la razón, va a volver a surgir. El blotting en esos años, y hoy se usa exactamente para eso, ¿no? Pero como que me acuerdo de esa época que fue furor. El blotting justamente son unos eh, bloques, me sale, de yeso que tapan esa zona. A lo mejor tienen otro efecto, pero la realidad es que no lo resuelve, sino que es como un paliativo. Entonces, bueno, las afirmaciones positivas se me vienen como algo así. No importa cuánto pintes, en algún momento va a volver a resurgir todo eso que está ensuciando, que está ensuciando porque pensaba en las impurezas las impurezas de esa mirada negativa, las impurezas de esas creencias que me mantienen limitado y todas estas cosas, ¿no? Entonces, vas a pintar, vas a poner placas, esa era la palabra. Vas a poner placas de yeso, vas a hacer un montón de esas cosas, pero la humedad va a seguir ahí, se va a seguir profundizando incluso. Entonces, hasta que no sepas si esa humedad viene de abajo, porque la capa aisladora no sé qué, si hay una pérdida de plomería, si se filtra algo del techo, hasta que no sepas cuál es el origen, sí, el origen sin dudas, cuál es realmente el diagnóstico de lo que está ocurriendo y por qué no desaparece, porque la pintura no le desaparece. Así que ese ejemplo como que me he traído los pelos, pero creo que se entiende. Que las afirmaciones vendría a ser como esa pintura que por un tiempo parece que está todo perfecto, pero en realidad
va a seguir ocurriendo o no ocurriendo eso que querés que ocurra. Si me venís siguiendo entonces en estos razonamientos y en estos hilos, te estarás dando cuenta que al final no tiene nada que ver con cuánto esfuerzo vos le pongas a esta herramienta, con cuántas veces repitas las afirmaciones, con cuántos post-its tengas, con cuántas veces reproduzcas esos audios. Tampoco tiene que ver con cuánta fe vos le tengas a esas herramientas, a esa herramienta o a esas afirmaciones. Y tampoco tiene que ver con la calidad de las afirmaciones, aunque sí es cierto que la calidad de las afirmaciones es algo que sería importante revisar en el uso de esta herramienta. Pero por sí sola, esta herramienta no se sostiene. Porque hay algo más profundo detrás, debajo, corriendo y ocurriendo, que es lo que permite, o mejor dicho, podría permitir y habilitar que se materialicen ciertas afirmaciones y también es lo que impide que se materialicen algunas afirmaciones o todas en muchos casos. ¿Qué es eso que impide o habilita tu identidad? Porque ya lo hemos hablado en otros episodios. Tu realidad no es algo ajeno a vos, o sea, la realidad está ahí y me tocó, está ahí. O, por ejemplo, en este caso, la realidad va a empezar a reflejar mágicamente las afirmaciones que yo repito, o que yo escucho todos los días. No, no es así. Nuestra realidad es correspondiente, se corresponde con, está en correspondencia con nuestro estado interno, nuestra identidad, con quien estamos siendo. Nuestra realidad expresa externamente nuestra arquitectura interna. Eso que creemos que somos, pero no estoy hablando de las creencias, así como algo, como burbujas sueltas por ahí, sino un sistema de creencias profundo que sostenes y que te sostiene. Esa programación que seguramente ya lo has escuchado y si no, no importa, pero es esto de, pensamos, por ejemplo, en los celulares o en las computadoras que tienen un sistema operativo, que tienen programas funcionando y que de repente a lo mejor querés descargar en el celular una aplicación X y resulta que no es compatible con tu sistema operativo. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado y de hecho es así, o sea, hay algunas aplicaciones que están solo para un sistema operativo y hay otras aplicaciones que están solo para el otro sistema operativo y la versión para este sistema es buena, pero en este no funciona bien. Bueno, tratemos de pensarlo así, si esa analogía te sirve, pero básicamente todo eso que nosotros sostenemos que somos, todo eso con lo que nos identificamos, pero también todo eso con lo que no nos identificamos, y ahí ya vamos a dar algunos ejemplos también de eso, todo eso se traduce en cómo vibramos, en la frecuencia energética nuestra. Y ahí es donde mi realidad externa va a estar en sintonía con mi estado del ser interno, con mi identidad, con aquello que yo creo que soy, que yo sostengo que soy. ¿Me vas siguiendo hasta acá? Porque también hay otro tema. Alguna vez leí, más de una vez lo leí, y no estoy de acuerdo con esta expresión, que el universo o que el cerebro, depende de quién lo diga, si son neurocientíficos hablen más del cerebro, si es algo más esotérico y demás, probablemente mencionen el universo, que el universo o que el cerebro premia la coherencia, que cuando vos empezás a estar en coherencia, empezás a manifestar externamente eso que va en coherencia con vos. Pues no. La ley de correspondencia, que es una ley universal, ya lo mencionamos en el capítulo de las leyes universales, si vos lo ves desde esa mirada, no hay premios ni castigos.
Si yo internamente estoy en incoherencia, mi realidad externa va a expresar esa incoherencia. No hay premio o castigo. No es que vas a manifestar externamente cosas armoniosas cuando estés en armonía. No, no estás vibrando armonía, por ende lo que manifestas no es armonioso. Bueno, me estoy yendo de tema porque esto es específico, orientado a las afirmaciones, pero espero que me estés siguiendo y que te estés sumando a esto que estoy compartiendo. El tema es entonces que esta identidad tuya, nuestra, es este sistema operativo, estos programas, y va a determinar qué aplicaciones y cuáles no van a estar funcionando. Entonces, puede que vos te estás repitiendo en estas frases, que sos abundante, que sos millonario, no sé, que sos millonario, por ejemplo, pero que en el fondo, como un programa de raíz, en el sistema operativo, haya más bien una identificación con que yo nunca llego a fin de mes, yo no sé administrar mi plata, yo no sé, yo despilfarro, o vivo en un país donde en este país nunca, ojo, porque a veces no es qué creo yo de mí y entonces tan lineal. No, a veces es muy fácil darnos cuenta cuál es la creencia, digamos, cuál es el sistema operativo que está corriendo por detrás, a partir de esas cosas superficiales que decimos, pero que las repetimos tanto, pero son de afuera, ¿no? Ay, porque en este país, porque los gobiernos, porque los políticos de este país, porque la economía de este país, porque la gente no sabe votar, no sé, lo que se te va a ocurrir. Hice ese comentario porque fueron recientes las elecciones acá en Argentina, pero lo que se te ocurra. Podés tener creencias asociadas con las instituciones donde estás estudiando, donde estás trabajando, lo que aprendiste, lo que no aprendiste, si la ciencia es más valiosa o menos valiosa que la espiritualidad, todo lo que se te ocurra de tus creencias y de cómo vos te manifestás y te expresás en la vida, va a tener debajo, bueno, va a tener grabado ahí una programación, un código de lo que crees, de lo que no crees, de aquello con lo que te identificas o con lo que no te identificas. Pero ¿qué ocurre ahí entonces? Si yo digo, yo soy millonario y me lo repito, pero en el fondo sostengo esta realidad de que no soy buena con los números, que esto es una que he escuchado muchísimo, no soy buena con los números, no entiendo nada de, no sé, me llevo mal con los números, con las matemáticas, nunca fue muy fuerte. Bueno, ¿cuál de estas repeticiones, conscientes o inconscientes, crees que va a tender más fuertemente a manifestarse? Y acá hay otra cuestión que también tiene un nombre así en concreto que se llama el sesgo de confirmación. Me faltaba ahí una palabra. Ya voy, mi Rodney, espérame un ratito. El sesgo de confirmación lo que hace es, el cerebro lo que hace es buscar en todo, buscar la evidencia que sostiene, que preserva mi identidad, que la valida y que la preserva. Si yo tengo todo un sistema de creencias instaurado y ocurren cuestiones a mi alrededor que lo amenazan a este sistema de creencias, el cerebro va a moldarse, a encontrar, a buscar esa sola cosita por ahí suelta y aislada que sí valide mi identidad, que sí valide mi sistema de creencias, que sí preserve mi existencia. Entonces, como el cerebro considera cualquier cuestión es una amenaza a mi identidad, por decirlo así, si contradice mi identidad es una amenaza, bueno, hay un sistema selectivo que incluso va a inhibir
las vías neuronales, las redes neuronales, que son capaces de contradecir también este sistema de creencias. Entonces, como no le gusta esa contradicción, no me venga a contradecir, acá mando yo, dice el cerebro. Acá yo digo que estas las voy a inhibir y entonces nadie va a amenazar esta identidad. El tema es que esta identidad va a ser la que te va a mantener anclado o que te va a habilitar, como decía, a que ocurran esas nuevas, a que se materialicen esas afirmaciones. Pero como decía recién, te quiere proteger, quiere preservar. Esa es la función biológica primaria. O sea, el cerebro primitivo considera cualquier intento de cambio como algo peligroso. Esto ya lo hablamos de cómo el cuerpo llega a enviar incluso señales de alerta y de peligro al cerebro cuando percibe cambios en una rutina, en un hábito o lo que fuera. Episodio El poder de tus pensamientos, si no me equivoco. Así que bueno, basta. Deja de poner energía y de insistir en esto de repetir afirmaciones o de encontrar la afirmación perfecta, la mejor redactada, la mejor, con las palabras más grandilocuentes de lo que fuera, más precisas. Se me viene que como que esta pregunta, alrededor de esto, puede surgir esta pregunta de, bueno, ¿cómo podría hacer que esta afirmación sea mejor, que exprese realmente lo que quiero manifestar y todo eso? Pero en realidad, aunque sí es importante, como decía antes, revisar y mejorar la calidad de las afirmaciones cuando usas esa herramienta, utilizarlo de manera aislada no sirve. La pregunta realmente importante atrás de esto es, ¿cuál es la identidad? ¿En quién me tengo que convertir o me tendría que convertir? Para que esa vida que yo quiero, para que esa vida que yo anhelo, sueño, deseo, se materialice como un resultado natural de yo ser esa identidad, de yo encarnar esa identidad. Vamos a tratar de repetirla, no igual porque no sé lo que dije. Pero en quién yo me tengo que convertir, qué identidad necesito encarnar, cuál es esa identidad que me va a habilitar, que sí pueda materializar estas afirmaciones. Yo sé que es medio complejo, hablar de identidad es complejo, es como abstracto. Contame si va sirviendo esto, si te va haciendo como una apertura, te está habilitando, contame, contame. Te cuento algo. Este episodio tiene varios puntos más de la guía que me suelo hacer para ir compartiendo, pero no lo he terminado de grabar y ya me di cuenta que está quedando muy extenso. Así que va a salir en dos partes y hasta este punto te voy a dejar con la intriga de lo que sigue, pero espero que ya te haya abierto y ya te haya permitido habilitar ciertas pequeñas tomas de conciencia. Contame si es así o dudas que te hayan surgido, como siempre te pido, déjalo en los comentarios. Te agradezco que hayas llegado hasta acá y te dejo con la intriga y el misterio de cómo sigue y tres puntos, al menos, todavía no terminé de grabar, pero mínimo, tres puntos de cómo bajar esto, cómo justamente darle la vuelta a esto de que no sirven para nada estas afirmaciones. Gracias por llegar hasta acá y te recuerdo como siempre que nacimos para ser ilimitados.